Bienvenidas a todos y a todos. Es un gusto tenerlos en este espacio de reflexión y diálogo sobre un tema que es tan fundamental en la educación. La inclusión educativa en la educación inicial es un derecho que debe garantizarse para todos los niños y su implementación correcta que puede marcar una gran diferencia en su desarrollo y su aprendizaje. En la educación inicial, los primeros años de vida son claves para el crecimiento integral de los niños, por lo que la intervención temprana es fundamental para detectar y abordar cualquier necesidad que pueda surgir en los aspectos cognitivos, afectivos o psicomotrices. A través de este conversatorio buscaremos comprender cómo los docentes pueden aplicar estrategias inclusivas en el aula, basándose en los principios establecidos como los reglamentos de la ley orgánica de educación intercultural. También veremos cómo se puede atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales. Agradecemos especialmente al Magíster Diego Pineda por acompañarnos hoy y compartir su experiencia en este tema tan importante. Durante este conversatorio veremos tres puntos importantes: la intervención temprana y su importancia. También tenemos cómo se abordan los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices en los niños. Y por último, cómo cumplir con la intervención educativa para las necesidades educativas especiales. Ahora, para profundizar más en este punto, quiero darle la palabra a mi compañera Karen, quien nos hablará sobre su importancia de la intervención temprana en la educación inicial. Ella nos explicará cómo esta práctica puede transformar el proceso de aprendizaje de los niños en sus primeros años de vida. Bien, muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas noches, estimado magíster. Muchísimas gracias, como ya lo dijo Michelle, por acompañarnos en este conversatorio. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la intervención temprana en la educación inicial. Em, Bien, sabemos que la intervención temprana es una serie de acciones que requiere el apoyo tanto de la escuela, de la familia y de la comunidad. Nos indican que está dirigida a la población infantil de entre 0 a 6 años y tienen por objetivo dar respuestas a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños. Para las intervenciones, perdón, para las intervenciones tempranas existen programas y servicios que ayudan tanto a los niños como a las familias. Tenemos lo que es la intervención primaria, la intervención secundaria y la intervención terciaria. En la intervención primaria nos dice que son actuaciones y protección de salud orientadas a promover el bienestar de los niños y sus familias. Una medida trascendente sería la universalización, la gratuidad y la precocidad a la atención temprana. Por ejemplo, tenemos en este caso la nutrición. Como prevención secundaria, tenemos, es la detección precoz en las enfermedades, trastornos o situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando a un niño le detectan que tiene TDAH. Y tercero, tenemos la prevención terciaria, que son actuaciones dirigidas a remediar las situaciones que se identifican como crisis biopsicosocial, como por ejemplo, cuando al nacer un niño presenta perdón, un trastorno y se crean programas para evitar incidencias o también como para ayudar a la familia a conllevar este gran problema. Entonces, finalmente, por lo tanto, la intervención temprana es una serie de actividades que se planifican con el fin de atender las necesidades tanto transitorias o permanentes de los niños y las familias en distintas etapas. Em, Con ello, estimado magíster, quería preguntarle, ¿usted de pronto conoce algún tipo de programa relacionado a las intervenciones tempranas que se relacione, por ejemplo, a los casos de nutrición? A ver, buenas noches con todas. Pues hay diferentes. A nivel interno, a nivel nacional, no hay muchos. Los planteamientos de las agendas nacionales están en stand-by, por así decirlo, desde hace algunos años, pero las organizaciones internacionales se mantienen como siempre activas, principalmente el UNICEF y la OMS. Sí. En cuanto a la nutrición en particular, pienso que el UNICEF cuenta con investigaciones, sí. Actualmente somos el segundo país con la tasa de desnutrición infantil más alta después de Guatemala.
Entonces sí, hay planes de intervención que tienen que ver y que están enfocados netamente a lo que son la nutrición, pero los recursos tanto a nivel interno como a nivel global, a través de organizaciones internacionales, están muy limitados, ¿sí? También el acceso debido a la situación actual del país. Entonces, el plan y los programas de intervención están muy bien planteados a nivel teórico, pero a nivel práctico todavía no, ¿sí? Hemos mantenido todavía desde el régimen del 2014 hasta la actualidad, sí, lo que es el plan de nutrición a través de estos elementos que nos daban de desayuno en las escuelitas, las barras de granola, la leche, todos estos elementos, pero son más a nivel público, ¿no? Y no cumplen con todos los requerimientos calóricos de los niños. Entonces, la accesibilidad. Los planes están planteados, la accesibilidad, los recursos, tanto económicos como materiales, no están presentes, lo que nos pone en esa posición a nivel internacional. Sí, están enfocados en cubrir las porciones y las raciones calóricas de la población infantil, sin embargo, el acceso tampoco es hábil, sobre todo en regiones costa y oriente, ¿sí? Los planes también de la OMS se han centrado más en la proyección de datos. Entonces, la recolección de datos está vigente desde el 2021, más o menos. Actualmente se está acabando de hacer la recolección poblacional, por lo cual pienso que se implementará algo en el 2027-2026 aproximadamente. Muy interesante la información que usted nos puede dar. Comparto con usted el tema de que me indica que los programas que hay es más para la entidad pública, porque sabemos que, por ejemplo, yo acá vivo en una comunidad, entonces hay una institución privada, pero igual los niños son de bajos recursos, pero no hay en sí un programa donde les ayuden solo por el hecho de ser una entidad privada. Entonces, eso, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a continuar con el segundo tema, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Bien, para seguir con la segunda parte de este conversatorio, eh, vamos, debemos saber que el abordaje cognitivo, afectivo y psicomotriz es muy fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, más que todo en sus primeros años de vida. Como bien sabemos, estos tres aspectos permiten un aprendizaje equilibrado y ayudan a los niños a construir una base sólida para el desarrollo de sus propias capacidades y habilidades futuras. Para hablar un poco más a fondo, vamos a hablar sobre el abordaje cognitivo. Por ejemplo, una actividad que tenemos sería un rompecabezas y juegos de memoria, que esa actividad desafía su habilidad de recordar y relacionar elementos. En el abordaje afectivo tenemos el famoso juego de roles, que en esta actividad los niños desarrollan o representan situaciones de la vida diaria. Esto les ayuda a explorar sus emociones y empatizando con diferentes perspectivas. Por último, tenemos el abordaje psicomotriz, que tenemos el circuito de motricidad gruesa. Podemos crear circuitos o estaciones donde los niños puedan correr, saltar, trapear o gatear. Otra actividad de la psicotronicidad es la coordinación fina. Tenemos actividades como rasgar papel, colorear dentro de un contorno o también utilizar tijeras. Bien, Magíster, yo le tengo una preguntita, así como para abordar más este tema. ¿Usted cree o cómo puede decirnos que los padres pueden apoyar en el desarrollo integral en casa? ¿Ok? A ver, hay varios elementos que se pueden hacer para un desarrollo integral, ¿no? Las familias, o bueno, en la actualidad, si vemos a nivel poblacional, la familia está bien estructurada. Hemos tomado un avance en cuanto a la estructuración de la institución de la familia, en particular a nivel cultural, ¿sí? Antes estaba muy desestructurada. No hay un estudio en particular que yo pueda referir que demuestre lo que estoy diciendo, sin embargo, se puede ver. ¿Sí? Las limitaciones económicas hacen que los sistemas sociales se activen, en este caso las familias, ¿no? Porque somos la unidad de la sociedad. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A través de la psicoeducación, ¿no es cierto?
a través de los planes o los proyectos a nivel de agendas, a nivel institucional, a nivel privado, si es que alguna institución o las organizaciones internacionales, UNICEF, OMS, proponen algunos planes, sobre todo para estimulación, ¿sí? Como vemos, estamos en un proceso económico de recesión en el cual nos vemos afectados, pero las propuestas a nivel internacional son lo que ustedes acaban de decir, cómo la familia puede adaptarse a las nuevas necesidades de los niños, ¿sí? Hay plataformas en las que se propone, por ejemplo, la guía Portage. La guía Portage tiene toda una secuencia de ejercicios que se las puede hacer en casa sin mucho material y que estimulan las diferentes áreas, las que acabas de describir, a nivel lenguaje, comunicación, a nivel lenguaje, cognición, psicomotricidad, social, ¿sí? Cabe recalcar que también, a pesar de que nuestro sistema público todavía no acaba de cumplir con todas las especificaciones de calidad, por así decirlo, también cumple una normativa, ¿no? Todavía encontramos CDIs, centros que son a nivel público y que cuentan con toda la normativa. También los planes de desarrollo también cuentan con esta apertura en. Entonces, si entramos en el Ministerio de Educación, vemos guías de cómo poder estimular el área motriz, el área del lenguaje, y si es que hay algo más a nivel individual que la familia cuenta con una capacidad adquisitiva de estar en una institución y quieren complementar lo que se está realizando la docente tiene que hacerse cargo de las tareas para el hogar. Sí, tiene que ser complementario y va a depender mucho de la edad y del punto de desarrollo en el que se encuentra el niño. Entonces, hay bastante información actualmente, sobre todo incluso en plataformas virtuales como TikTok, Instagram, estos elementos en los cuales se puede ingresar, ¿sí? La idea es crear conciencia de también, porque la pasividad genera niños que no tienen un grado de desarrollo, ¿sí? Y yo pienso que también debería enfocarse mucho en que la actividad cognitiva y de desarrollo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral, se ve alterado por la exposición a pantallas, ¿sí? Entonces es más fácil ponerle al niño un teléfono o una televisión y evitar así, por ejemplo, jugar con él, que vendría a ser el proceso de aprendizaje o de exploración. Entonces, la concientización también tiene que ir desde ahí, mucho desde la familia, ¿sí? Em, Espero haber respondido la pregunta. Sí, Magíster, muchas gracias. Ya sabemos que la familia influye mucho en el desarrollo del niño. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, para seguir con la tercera parte del conversatorio, vamos a hablar sobre lo que son las intervenciones educativas para las necesidades educativas especiales, según la LOEI. La LOEI, como sabemos, tiene algunos artículos que benefician a los niños que tienen necesidades educativas especiales, como son el artículo 47, que dice que la educación para las personas con discapacidad. Como sabemos, existe la educación formal como la no formal, en la que en estas dos tipos de educaciones tienen muy en cuenta lo que son las necesidades educativas especiales, en lo que es en lo afectivo, en lo cognitivo y en lo motriz, ya que las autoridades educativas nacionales son las encargadas que existan, no haya impedimentos en sí para que los niños que tienen necesidades educativas especiales no puedan acceder a la educación en sí. Lo que también es que el Estado en este artículo garantiza la inclusión y la integración para estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras que no le permiten mejorar en su aprendizaje. Mi pregunta en relación a este artículo, Magister, sería como tenemos en cuenta, hay padres que no comparten que sus hijos trabajen con niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, ahí viene siendo lo que es la discriminación. Entonces, quisiera saber cómo usted afrenta algún caso de discriminación ante esos niños por parte de los padres de familia. Claro, es interesante la propuesta que me das, debido a que la discapacidad se puede definir de varias formas, pero una que me gusta mucho es que la discapacidad viene más desde
las limitaciones que tienes a través del entorno para poder desenvolverte de forma adecuada. O sea, tú puedes ser una persona con discapacidad si es que no estás en un entorno en el cual tú te puedes desenvolver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no es una discapacidad si una persona con silla de ruedas se puede movilizar por todas partes porque no tiene limitaciones, pero en nuestro entorno sí, ¿no es cierto? Entonces, puede desenvolverse mejor si es que todo el sector fuera plano, por ejemplo, sin grada, sin elementos. Entonces, va a depender mucho del entorno, la perspectiva de discapacidad, ¿sí? Y también ya viene la subjetividad de lo que significa tener discapacidad. No es lo mismo una discapacidad física que una discapacidad intelectual o una psicosocial, por ejemplo, el autismo, ya trastornos mentales más severos como la esquizofrenia. Entonces, va a depender mucho del contexto. Y el contexto también va a basarse mucho en la escala social, por así decirlo, ¿sí? Entonces, una, sí es un derecho. Dos, tiene que verse de una forma clara en la cual la inclusión no tiene que necesariamente ser obligatoria de cierta forma, porque al obligar también es como la incapacidad de poder entender la discapacidad, ¿sí? Más bien es como que un grado de tolerancia. Entonces, la tolerancia no es lo mismo que la aceptación. Yo tolero porque el otro me dice, posiblemente, si es que yo discrimino, me va a decir, ah, es que tú eres malo por discriminar, entonces solo lo tolero. Pero el grado de entendimiento es lo importante. Entonces, ¿cómo lo manejaría yo o cómo lo manejo usualmente dentro de la institución? A través de la psicoeducación, ¿sí? De la sensibilización ante el evento per se. Por ejemplo, digamos que tengo un niño con autismo, es una discapacidad psicosocial, ¿sí? Que es muy compleja porque también tiene de sintomatología comportamientos restrictivos, aleteos, ansiolíticos, de estos manerismos, ecolalias, y también va generando esta restricción y las autoagresiones son algo que asustan mucho. Entonces el niño empieza a descontrolarse y empieza a golpearse contra la pared. Entonces los papás no lo ven de forma adecuada. Pero ¿cómo lo explicamos mejor a estos padres? A través del contacto. Sí, es difícil porque en una sociedad en la que los padres trabajan tanto tiempo y derivan el cuidado a la institución pública o privada, es difícil, pero las escuelas para padres son muy efectivas, ¿sí? Los ejemplos, sobre todo ahora que hay tanta información a nivel de redes sociales, se puede hacer una educación a través de WhatsApp, incluso en los grupos, en el peor de los casos, con menos tiempo, con menos capacidad de asistir al centro para las escuelas, a los días de la familia, se realiza como un proceso educativo a través de lo audiovisual, por así decirlo. Y lo mismo, recaemos en que la información está planteada en diferentes plataformas, por ejemplo, Instagram, TikTok, todos estos elementos ya tienen estos puntos, ¿sí? Entonces es filtrar la información que ya existe y poder brindarla a las personas adecuadas para que tengan una concepción más clara de la discapacidad, ¿sí? Y que no le digan al nene, no te acerques a él, porque es diferente, ¿no? Sino, mira, para que no actúe de tal forma, posiblemente tú tengas que hacer esto o tú reaccionaste de tal forma y por eso él reacciona así. Para mí la educación es muy importante, ¿sí? Porque genera concepciones a nivel social, crea una estructura social más compleja y adaptada a la discapacidad. Cuando creamos nuestras casas, no pensamos en la adultez mayor, por ejemplo. No pensamos que no vamos a caminar y subimos 3, 4 pisos a pie, pero después cuando estemos viejos, posiblemente digamos, "Puy, debí haber pensado en un ascensor, debí pensar en una manera más fácil". Entonces, como que esa opción es la que nos hace falta, ¿no? Entonces, cuando creo una institución, digo como, posiblemente venga alguien con discapacidad". Entonces, pensar en todos. Pero ¿cómo llegamos a pensar en todos? Conociendo a los demás y no conociendo presencialmente, sino conociendo de que existen diferentes tipos de personas, ¿sí? Entre ellos, la discapacidad. Sí, magíster. En ese punto, ya que, o sea, en este artículo también dice que todos los estudiantes deben ser evaluados si requiere caso para establecer las necesidades que cada uno tiene, porque existen muchos tipos de necesidades, así como usted dijo. Entonces, la institución es como que tiene que adaptarse a la necesidad de ellos, crear, como usted dice, una barrendera para que logren subir. Entonces, sí es como que la obligación debe salir de la institución en la que están los niños.
Entonces, mi pregunta es, porque los niños en sí tienen como terapias de lenguajes, terapias físicas, terapias ocupacionales. Mi pregunta viene a ser, ¿cada qué tiempo se realiza estudios de casos para ver el avance en el aprendizaje que tiene cada niño? A ver, yo vengo de un área muy clínica y de un área educativa, ¿sí? Mi área en particular a nivel clínico es que la evaluación debería hacerse después de cada periodo de estimulación, ¿sí? A ver, el proceso de estimulación como elemento a nivel psicoterapéutico o como de neurorehabilitación, mejor, más enfocado en la estimulación, sea temprana o ya sea estimulación específica de atención, memoria, concentración en edades más cercanas a la adolescencia o en la infancia, por ejemplo, tienen que ser posterior a cada tratamiento o a cada proceso de estimulación cognitiva. Pero en el área educativa, en cambio, siempre se va a ver en base a la planificación, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Cuando se inicia el año escolar, se realiza la evaluación de diagnóstico. Entonces ya encontramos en qué punto inicia este muchacho, ¿no es cierto? Después, en cada planificación encontramos los puntos de observación y de evaluación. Entonces, vamos viendo qué tal avanza ese muchacho. En el primer, en el primer o dependiendo de cómo, al primer trimestre, la evaluación del primer trimestre, donde van a observar el desarrollo de, ¿no es cierto? Pero ya en la diagnóstica se va a ver y se deriva al de ese, ¿no? Este niño no cumple con los hitos del desarrollo específicos. ¿Qué se hace? Adaptaciones de primero, de segundo o de tercer grado, ¿sí? Y dependiendo de esas adaptaciones, plantear las planificaciones para ver si es que llega a adquirir o si es que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el adecuado para esas necesidades. En la primera evaluación del primer trimestre decimos, ve si está funcionando o no. Si cambiamos el plan de tratamiento, cambiamos la metodología, cambiamos la infraestructura dependiendo de la adaptación curricular que tengamos y se revalúa el tercer trimestre, por ejemplo. Y dices como que, ¿sabes qué? Aquí está mejor. Ya podemos hacerlo mejor, ¿no es cierto? Y ya para el tercer trimestre vemos si es que se le puede o hasta qué punto llegó para el siguiente año lectivo. En cambio, si es por trimestres, se divide en 5. Entonces, como que es más fácil, como que ir evaluando, ¿sí? Tiene que hacerse periódicamente, no más de 3 meses. Cada plan de tratamiento o de estimulación cognitiva en los niños en un periodo normal, en cualquier institución pública o privada, dura 3 meses, con una sesión diaria cada semana, con una sesión semanal. Entonces, va a depender un poco del caso en particular, ¿sí? Pero la docente se da cuenta. La docente principalmente inicia su proceso de vínculo con los niños y se da cuenta de qué niños avanzan y qué no, porque un grupo no es de 2 o 3, es un grupo, usualmente el grupo más pequeño es de 5 o 6. Entonces tú dices, mira, tengo con qué comparar, tengo que ver, tengo que hacer. Entonces, ver qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Y eso ya viene un poco más de la experticia de. Entonces, si no somos muy expertas o no tenemos el grado de experiencia se nos va a dificultar un poco más y tenemos que basarnos en las guías. Para eso, a nivel infraestructura o planificación de la institución público-privada están los DESES, por ejemplo, que deben dar acompañamiento a, o en sí dirección, o si es que hay otra área que nos facilite. Sí, el estudio de caso, en cambio, me parece más hacia la clínica. Los estudios de caso van más enfocados hacia la dificultad particular del paciente o del estudiante, en el cual se abordan desde diferentes áreas. Por ejemplo, digamos que es en el colegio. Sí, en el colegio hay varios profesores y se dan cuenta que tiene particularmente más daño, por así decirlo, más dificultad en el área de cálculo. Entonces, qué estrategias le sirven a un docente y qué estrategias no le sirven a otros. Entonces, ir por ahí. Más me suena, desde el estudio de caso, me suena más a lo clínico, como terapia del lenguaje, psicorehabilitación, psicología infantil. Va a depender un poco más de eso, pienso. Muchas gracias, Magister Co, por su respuesta. Tenemos también lo que es el artículo 28, que se trata del ámbito, en el que dice que los estudiantes con necesidades educativas especiales son aquellos que requieren apoyo y adaptaciones. Usted, como ya mencionó, se hacen adaptaciones ya que ellos
no se adaptan a nosotros, sino nosotros nos adaptamos a las necesidades que requiere cada uno, ya que estas adaptaciones pueden ser temporales o permanentes que les permita acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. También tenemos lo que son las necesidades educativas especiales asociadas a las discapacidades, que pueden ser las discapacidades intelectuales, que son físicas, motriz, la auditiva, la visual y la mental. También tenemos las que son las multidisciplinas y los trastornos generales del desarrollo. Mi pregunta es, ¿usted cómo maneja los distintos tipos de necesidades educativas que se presentan en su aula? Mm. A ver, yo no manejo un aula per se, soy el psicólogo y administrativo de la institución. Sin embargo, la directividad o la dirección en la que se enfocan a las docentes o que las docentes que tienen más experiencia han aplicado a través de la experiencia es variada, ¿no? Va a depender mucho de la sintomatología de cada paciente o en este caso de cada estudiante, porque usualmente en edades tempranas se puede observar que muchos se van a ver beneficiados de una estimulación a nivel psicomotor, ¿sí? En edades muy tempranas las conexiones neuronales vienen mucho desde lo sensoriomotor de la teoría de Piaget, por ejemplo, ¿no es cierto? En esas etapas que están en lo sensorio motriz, se venían beneficiados muchísimo solo con la estimulación psicomotriz, ¿sí? Entonces, iniciar con una terapia del lenguaje puede ser más efectivo en otros elementos, por ejemplo, ¿sí? O estimular áreas. Si es que tenemos perfiles muy complicados, como por ejemplo un TEA de alto funcionamiento, en comparación con un niño que tenga un trastorno desafiante a nivel conductual, se puede ver interrumpida, ¿no es cierto? Una irrupción completa en ruido, en estímulos, en gritos, en patadas, estos elementos van a desenfocar muchísimo el perfil TEA, por ejemplo, ¿sí? Entonces las adaptaciones curriculares a quién van a ser enfocadas, por qué van a ser enfocadas, ¿sí? Y también cabe recalcar que al encontrar necesidades educativas especiales, en una institución, independientemente del grupo, si es que hay más de una, sería importante evaluar la accesibilidad a una maestra sombra o a un auxiliar en la que nos facilite el manejo de, por ejemplo, eso puede ser también incluso una adaptación, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Las adaptaciones de grado 2 son las que más se utilizan en el sentido de que la metodología puede ser diferente. Sí, dividir los grupos en dos es algo que nos facilita mucho en nuestra institución, como por ejemplo, si tenemos niños con TEA y con trastornos de conducta, entonces dividimos el grupo en dos y dependiendo de la actividad se puede manejar más, siempre manejando un poco lo que es lo sensorial y en los momentos que son de conductual, a nivel conductual también se redirige a través de ¿qué? Momentos de relajación. O sea, los planes de tratamiento o en este caso las adaptaciones que se realizan son generales, son globales y que le sirvan a todos. De ahí lo más específico se puede realizar posterior a o en puntos en los cuales se pueda intervenir de forma individual o hasta grupos de dos. Lo que te decía, uniendo los perfiles que más se asemejen o que se vean beneficiados de, ¿sí? Por ejemplo, un trastorno del lenguaje con un trastorno del espectro autista, se puede estimular el área social simultáneamente, al igual que el del lenguaje, en una misma planificación, en un mismo plan de tratamiento. Entonces, va a depender mucho del estudio del caso y del niño en particular. Pero de que se puede hacer, solo que es un desgaste superior para la docente. Tomen en cuenta que un grupo de 10 no es lo mismo que un grupo de 20, ¿sí? Y que si tienes en ese grupo de 23 con necesidades educativas especiales, ¿cómo te haces? Y si no hay auxiliar, no hay maestra sombra, que es lo más usual en nuestras condiciones actualmente, no funciona. También esto de la virtualidad. Muchas de nuestras instituciones, por A o B situación, sea por los cortes de luz, sea por los aluviones, sea por los paros, sea por cualquier elemento, nos mandan directamente a la virtualidad. ¿Cómo hago yo una adaptación de segundo, primer y tercer grado a nivel virtual? No es un elemento viable, ¿sí? Está muy bien escrito en papel y siempre es fácil decirlo. Pero de ahí llevarlo a la práctica tiene que ver mucho desde la experticia, la imaginación y el conocimiento del grupo. ¿Sí? Por eso como docentes es muy importante tener el vínculo con el niño, con los niños y el manejo de, ¿sí? Entonces, va a depender de varios factores y es complejo, por así decir, qué hacer, pero fundamentalmente buscar estrategias que favorezcan a todo el grupo.
y que cumplan con los objetivos de el currículo, por así decirlo. Ya, muchas gracias, Magister. Queremos agradecer a todos por su participación y esperamos que este video haya sido valioso para comprender cómo los docentes pueden marcar una diferencia real en la vida de sus estudiantes.